En el presente video se dará a conocer el modelo de Van Hill, sus niveles y fases, las cuales han sido enfocadas en el área de geometría. También se presentarán una serie de ejercicios los cuales tratarán de explicar de una manera más explícita los niveles y fases del modelo en lecciones y clases de la metodología SMATE. Nuestro objetivo para este video es identificar los niveles y fases del método de Van Hill en los contenidos de la metodología SMATE. El modelo de Van Hill. El modelo de razonamiento de Van Hill explica la evolución y el proceso de razonamiento geométrico de los estudiantes. Este está dividido en 5 niveles consecutivos. El primer nivel, nivel 0, visualización. El estudiante reconoce las figuras geométricas por su forma como un todo, no diferencia partes ni componentes de la figura. Puede, sin embargo, producir una copia de cada figura particular o reconocerla. No es capaz de reconocer o explicar las propiedades determinadas de la figura. Las descripciones son principalmente visuales y las compara con elementos familiares de su entorno. Nivel 1, análisis. El individuo ya puede reconocer y analizar las partes y propiedades particulares de las figuras geométricas y las reconoce a través de ellas, pero no le es posible establecer relaciones o clasificaciones entre propiedades de distintas familias de figuras. Establece las propiedades de las figuras de forma empírica a través de la experimentación y manipulación, es decir, que comprueba sus resultados utilizando ejemplos concretos. Nivel 2. Deducción informal. El estudiante determina las figuras por sus propiedades y reconoce cómo unas propiedades se derivan de otras. Construye interrelaciones en las figuras y entre las familias de ellas. Establece las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir las figuras geométricas, por lo que las definiciones adquieren significado. Sin embargo, su razonamiento lógico sigue basado en la manipulación. Sigue demostraciones, no es capaz de entenderlas en su globalidad, por lo que no es posible organizar una secuencia de razonamientos lógicos que justifiquen sus observaciones. Nivel 3. Deducción formal. En este nivel ya el estudiante realiza deducciones y demostraciones lógicas y formales. Al reconocer su necesidad para justificar las proposiciones planteadas, comprende y maneja las relaciones entre propiedades y formaliza en sistemas axiomáticos, por lo que ya entiende la naturaleza axiomática de las matemáticas. Comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de proposiciones o premisas distintas, lo que le permite entender que se pueden realizar distintas demostraciones para obtener un mismo resultado. El último nivel, nivel 4, rigor. El estudiante está capacitado para analizar el grado de rigor de varios sistemas deductivos y compararlos entre sí. Puede apreciar la consistencia, independencia y completitud de los axiomas de los fundamentos de la geometría. Capta la geometría en su forma abstracta. Este último nivel, por su alto grado de abstracción, debe ser considerado en una categoría aparte, tal y como lo sugiere estudios sobre el tema. Los esposos Van Hill propusieron 5 fases de aprendizaje que guían al docente en el diseño y organización de las experiencias de aprendizajes adecuadas para el progreso del estudiante en su paso de un nivel a otro. Dentro del modelo, las fases no son exclusivas de un nivel, sino que en cada nivel el estudiante comienza con actividades de la primera fase y continúa así de tal forma que al terminar la fase 5 debe haber alcanzado el nivel en el cual se encuentra. Las fases son las siguientes: fase 1, información; fase 2, orientación dirigida; fase 3, explicitación; fase 4, orientación libre; y fase 5, integración. A continuación daremos a conocer en qué consisten cada una de estas fases. Fase 1, información. En esta fase se procede a tomar contacto con el nuevo tema objeto de estudio. El profesor debe identificar los conocimientos previos que pueden tener sus estudiantes sobre este nuevo campo de trabajo y su nivel de razonamiento en cuanto a este. Los estudiantes deben recibir información para conocer el campo de estudio que van a iniciar, los tipos de problemas que van a resolver, los métodos y materiales que utilizarán, entre otras. Es decir, el profesor debe hacer como un diagnóstico del tema al cual se va a estudiar. Fase 2, orientación dirigida. En esta fase se guía a los estudiantes mediante actividades y problemas. Estos pueden ser dados por el profesor o planteados por los mismos estudiantes. Todo esto con el fin de que estos descubran y aprendan las diversas relaciones o comportamientos básicos de la red de conocimientos por formar. Todos estos problemas deben de tener ya listas las propiedades o acuerdos a los cuales
se van a llegar en esta clase. El profesor debe seleccionar cuidadosamente estos problemas y actividades y cuando lo necesiten, orientar a sus estudiantes hacia la solución. Esta fase es fundamental ya que en ella se construyen los elementos básicos de la red de relaciones del nivel correspondiente. El papel del profesor es muy primordial en esta fase, ya que debe seleccionar las actividades adecuadas para permitir al estudiante aprender los conceptos, propiedades o definiciones fundamentales para el nuevo nivel de razonamiento. El profesor debe de planificar rigurosamente esta fase. Fase 3. Explicitación. Los estudiantes deben intentar expresar en palabras o por escrito los resultados que han obtenido, intercambiar sus experiencias y discutir sobre ellas con el profesor y los demás estudiantes, con el fin de que lleguen a ser plenamente conscientes de las características y relaciones descubiertas y afiancen el lenguaje técnico que corresponde al tema objeto de estudio. Los estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para describir la estructura sobre la que han estado trabajando. Deben aprender y afianzar el vocabulario propio del nivel. En esta fase no se produce un aprendizaje de conocimientos nuevos, sino que es una revisión del conocimiento ya adquirido. El profesor debe de saber que el tipo de trabajo que se debe realizar en esta fase es de discusión y comentarios sobre la forma de resolver los ejercicios anteriores, los elementos, propiedades y relaciones que se han observado o utilizado hasta este momento. Fase 4. Orientación libre. En esta fase se debe producir la consolidación del aprendizaje realizado en las fases anteriores. Los estudiantes deberán utilizar los conocimientos adquiridos para resolver actividades y problemas diferentes de los anteriores y probablemente más complejos. El profesor debe proponer a sus estudiantes problemas que no sean una simple aplicación directa de un dato o algoritmo conocido, sino que planteen nuevas relaciones o propiedades que sean más abiertos, preferiblemente con varias vías de resolución, con varias soluciones o con ninguna. Por otra parte, el profesor debe limitar al máximo su ayuda a los estudiantes en la resolución de los problemas. Los estudiantes deberán aplicar los conocimientos y lenguajes que acaban de adquirir en otras situaciones nuevas. En esta fase, son los estudiantes quienes tienen que encontrar el camino adecuado a partir de lo aprendido en la fase anterior. Fase 5. Integración. Los estudiantes establecen una visión global de todo lo aprendido sobre el tema y de la red de relaciones que están terminando de formar, integrando estos nuevos conocimientos, métodos de trabajo y formas de razonamiento con los que tenían anteriormente. El profesor debe dirigir resúmenes o recopilaciones de la información que ayuden a los estudiantes a lograr esta integración. Las actividades que les proponga no deben implicar la aparición de nuevos conocimientos, sino solo la organización de los ya adquiridos. Se trata de lograr una visión general de los contenidos del tema, objeto de estudio, integrada por los nuevos conocimientos adquiridos en este nivel y los que ya tenían los estudiantes anteriormente. No hay un aprendizaje de elementos nuevos, sino una fusión de los nuevos conocimientos, algoritmos y formas de razonar con los anteriores. Las actividades de esta fase deben favorecer dicha integración y permitirle al profesor comprobar si ya se ha conseguido. A continuación se presentarán una serie de ejercicios en los cuales se podrán reflejar algunos niveles y fases de la metodología de Van Hill en las clases de la metodología de SMATE. Bueno, en este caso vamos a trabajar con la lección de puntos y rectas, en la cual podemos observar la imagen donde tenemos los puntos A, B y el punto P. En este ejercicio se nos pide trazar rectas que pasen por el punto A. En el literal verso nos piden que tracemos una línea recta que pase a través del punto A y B. Como podemos observar, podemos trazar infinitas rectas en el punto A que pasen por el punto A. Posteriormente nos piden que tracemos una recta del punto A al punto B. Y sería la respuesta de ese primer ejercicio. Como podemos observar, se nos presenta una imagen donde tenemos el punto P y la recta XY, en la cual se nos está pidiendo que tracemos una recta que pase por el punto P y que corte en la recta XY. Entonces vamos a trazar una recta que pase por el punto P y corte la recta XY.
pide que tracemos una recta que pase por el punto P, pero que no corte a la recta XY. Por tanto, la trazaremos acá. Y esa sería la respuesta. Basándonos en el modelo de Van Hill, podemos reconocer que este ejercicio corresponde al nivel 0, donde el estudiante puede observar e identificar objetos que sean semejantes, sin ninguna previa explicación del contenido. A la vez podemos identificar que corresponde a la fase 2, donde el docente proporciona actividades donde el estudiante puede construir su aprendizaje. Bien, continuaremos con el nivel número 1 llamado análisis, en el cual vamos a utilizar la unidad número 4 de octavo grado con la lección 1.1 titulada Sentido de la congruencia de dos figuras, que se encuentra en la página 106. El enunciado nos dice de la siguiente manera: de los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Y acá tenemos del 1 al 5. Bien, desarrollando el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es sobreponer el triángulo 1 en los demás triángulos para verificar nuestro enunciado. En este caso lo colocaremos en el triángulo 2 y podemos verificar que no es igual. Luego lo vamos a verificar en el triángulo número 3 y nos damos cuenta que el triángulo 1 sí coincide con el triángulo 3. Luego el triángulo número 4 y en ese caso no podemos observar que son diferentes. Ahora veremos si coincide el triángulo 1 con el triángulo 5. Pero ¿qué sucede? Podemos ver a simple vista que estos son diferentes. Pero cuando nosotros sobreponemos algo nos da la opción de voltearlo. Entonces verificaremos si al hacer esto cuadra o no. Y nos damos cuenta que sí. Entonces podríamos llegar a la conclusión que el triángulo 1 sí coincide con el triángulo número 3 y con el triángulo número 5 cuando se sobreponen. En este caso el estudiante pudo pensar al inicio que el triángulo 1 era diferente al resto, incluso el 5, pero, o sea, por la manera en que lo miraba. Pero cuando sobreponemos algo nos da la opción de voltearlo. Entonces pudimos comprobar que sí coincidía con el triángulo número 1. Y al realizar dicha demostración, el estudiante se basa en experimentación y por ello podemos decir que pertenece al nivel número 1. Ahora bien, entraremos a ver cuál es la fase en la que entraría este ejercicio. Bien, la fase sería orientación dirigida, que es la fase número 2. ¿Por qué? Porque el docente presenta esta actividad para introducir el tema de congruencia y descubrir las posibles relaciones o componentes básicos del contenido. Prosiguiendo con la temática, vamos a resolver el siguiente lapicito de la unidad 5 de octavo grado, la clase 1.4, segundo criterio de congruencia de triángulos. En este momento el estudiante ya sabe a qué se refiere el segundo criterio de congruencia de triángulos, y es que dos triángulos son congruentes si tienen ángulo, lado, ángulo iguales. Entonces, vamos a identificar los pares de triángulos congruentes en estos literales. Bueno, el primer triángulo que tenemos es el triángulo ABC, en donde el segmento CB es igual a 5, el ángulo C es igual a 100 y el ángulo B es igual a 35. Entonces tenemos que buscar un triángulo semejante a ese. Nos vamos a los siguientes literales y encontramos el ángulo MNO, en donde, si se dan cuenta, MO es igual a 5, el ángulo M es igual a 100 y el ángulo O es igual a 35. Entonces vamos a marcar estos triángulos para identificar que son los pares. Así que a continuación podemos hacerlo de manera más rápida. Por ejemplo, en el triángulo DF podemos buscar un segmento que tenga la misma medida. Buscamos otro segmento que tenga la misma medida, pero no tiene la misma medida de ángulos. Nos vamos al siguiente, que sería el triángulo CGHI, y hacemos lo mismo. Si nos damos cuenta, estos triángulos son semejantes.
Porque tenemos un segmento igual, un ángulo igual y el siguiente ángulo igual. Entonces los podemos marcar. Nos vamos al siguiente triángulo, JKL, donde JK es igual a 5. Si nos damos cuenta del triángulo STU, ST es igual a 5 y tienen los mismos ángulos. Entonces podemos decir que estos triángulos son semejantes. Estos triángulos no tienen ninguna semejanza con ningún otro triángulo. En este caso, si nos damos cuenta, el lado XZ mide 6, el ángulo X es 60 grados y el ángulo Y es de 50 grados. Pero nosotros estamos en el segundo criterio de congruencia, en donde tiene que cumplirse que ángulo, lado, ángulo sean congruentes, y en este caso los ángulos no concuerdan con el segmento en el cual se está identificando. Bueno, el siguiente ejercicio corresponde al nivel 2, ya que en este punto el estudiante ya deduce de manera informal ciertos criterios. Por ejemplo, para el segundo criterio de congruencia de triángulos, el estudiante tal vez no conoce todas las propiedades, pero sí ya maneja ciertos criterios que los aplica de manera informal. Y la fase la he desarrollado como la fase 4, ya que en este proceso el estudiante ya ha pasado la fase de explicitación, en donde el docente les ha explicado cuáles son los criterios para la congruencia de triángulos y qué criterio van a aplicar en esta fase. Y aparte de eso, el estudiante tiene que justificar el por qué los triángulos que está haciendo pares son congruentes. Continuando con la presentación, vamos a seguir con la unidad número 4 de octavo grado, que tiene por título Paralelismo y ángulos de un polígono. Vamos a tomar la lección 2.5, que tiene por nombre Caracterización del teorema de ángulos internos de un triángulo. Tenemos aquí el ejercicio propuesto, que nos dice: demuestre que si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces su suma es 180. Vamos a demostrar esto. Bien, para darle solución a este triángulo ABC, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prolongar el segmento AB, vamos a puntear, también por este lado, y vamos a pasar una recta paralela a la que hemos prolongado y que pase por el ángulo C. Creo que va un poco pando. Nos pide que la suma de estos ángulos sea igual a 180. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bien. Si ustedes se fijan, tenemos el ángulo B y hay una recta que corta los segmentos. Bueno, vamos a ponerle nombre. Este va a ser el segmento M1 y M2, las rectas. Ahora bien, por ángulos alternos internos decimos que el ángulo B es igual a este ángulo que tenemos aquí. Le vamos a poner Q, el ángulo Q. Lo mismo ocurre con el ángulo A. Hay una recta que pasa por la recta M1 y M2, por lo tanto, este ángulo que está aquí pasa a ser igual a el ángulo superior. Le vamos a poner una letra, va a ser P. Ahora bien, sabemos de que esta recta posee un ángulo llano, es decir, ¿de cuánto? De 180 grados. ¿Y esto va a ser a qué? Igual. Si tenemos esto, que es igual a 180 grados, quiere decir que podemos formar una igualdad. Es decir, que el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180 grados. Pero bien, resulta que el ángulo P es el mismo ángulo A, por lo tanto vamos a proseguir a sustituir 180
grados es igual al ángulo P es igual al ángulo A más el ángulo C, pues respectivamente queda así, más el ángulo Q es igual al ángulo B, por lo tanto sustituimos. Entonces ya queda demostrado lo que se nos pedía al inicio, que si son ángulos internos su suma es de 180. Bien, vamos a concluir en qué nivel se encuentra este ejercicio que acabamos de resolver y en qué fase. Primeramente, este ejercicio pertenece al nivel 3, que significa deducción formal. ¿Por qué? Porque el estudiante razona, elabora demostraciones sin necesidad de haberse aprendido uno análogamente, y también porque hay variedad para hacerlo de diferentes formas. ¿Por qué? Porque esta demostración podría haber sido de la siguiente manera. Podríamos haber prolongado el segmento AC, el segmento BC, y al haber trasladado estos ángulos hacia acá, decíamos que por alternos internos, este era igual a este ángulo, lo mismo con este, y se podría hacer la misma igualdad de esta forma. Otra forma era de que estos ángulos son los mismos que están acá, y la suma de todo esto igual a 180, análogamente con esta parte de aquí y estos ángulos. Es decir, que existen muchas formas de demostrarlo. La fase de este ejercicio es la fase 4, ya que el docente propone un ejercicio en donde el estudiante debe de tener conocimientos previos para poderlo realizar, y también tiene una variedad de formas de realizarse. Es decir, anteriormente se decía cómo se puede hacer de una forma u otra, pero eso era a creatividad del estudiante. En conclusión, el método de razonamiento geométrico de Van Hill nos indica la manera de cómo apoyar a los estudiantes a mejorar su calidad de razonamiento, ya que propone pautas para organizar el currículo educativo y así poder ayudar al estudiante a pasar de un nivel a otro y conseguir que éste vaya aumentando su grado de comprensión y dominio del conocimiento. Gracias por vernos. Hasta la próxima.